Corrientes, el doctor Marcelo Rivas Piacentini, para hablar un poco de toda esta situación que denunció Gustavo Valdés acá en el estudio. No esto, no jubilaciones, no esto, todas las cosas que Nación nos debería mandar y no nos manda. Ayer esto también se vio. Las diferencias o las asimetrías que existen cuando las políticas son de distinto color, lo contaba Juan Pablo Valdés también ayer en los estudios, intendente de Ituzaingó, todas las cosas que no tiene, que no le dan, siendo que Yacyretá está en Corrientes, las terribles diferencias que hay, y vamos a hablar un poco de esto con el ministro. Hola ministro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Mercedes, un gusto escucharlo. Bueno, cuéntenos un poquitito, ¿usted recibió visitas del VIP? Así es, en el día de ayer estuvimos reunidos con el representante del BID en Argentina. Sí. Juan Luis Gómez Reino, que bueno, nos vino a visitar. Nosotros estamos llevando adelante procesos de fortalecimiento institucional en dos áreas específicas, una en la Dirección General de Catastro y otra en el Registro de Propiedad Inmueble, que entendemos esto va a generar un salto cualitativo para todos los usuarios de ambas reparticiones. Y bueno, estamos trabajando en un proceso de modernización en el cual incluye digitalización, capacitación, incorporación de tecnología y demás. Fueron un par de proyectos que habíamos presentado ya hace algunos años y bueno, la provincia de Corrientes ha sido beneficiada con estos proyectos y eso tiene financiamiento BID. El día de ayer tuvimos una jornada de trabajo hasta mitad de la tarde aproximadamente, en la cual bueno, el representante del BID venía a ver, digamos, los avances que se hicieron y bueno, y los desarrollos que estamos llevando adelante. Así que fue una jornada de trabajo muy productiva y siempre en búsqueda de posibilidades de obtener financiamiento, sobre todo para proyectos que tiene la provincia. Bueno, el gobernador estuvo hace unos días acá y hablábamos un poco usó la palabra chamullo, fullero, chanta, una cantidad refiriéndose al tema de lo de el candidato Sergio Massa. Yo le pregunto, ministro, específicamente, ¿qué cosas golpean más a la provincia que Nación no nos da? Bueno, son varias cosas en realidad, ¿no? Es decir, nosotros podríamos comentar que el IPS, que es la caja previsional de la provincia de Corrientes, que es una caja no transferida a la ANSES, hay varias provincias que han transferido y otras que no. Nosotros, y fue una decisión del gobernador de no transferir en ningún momento, porque entendemos que el aporte de nuestros jubilados incluso deriva siempre en jubilaciones levemente superiores a las nacionales. Por eso justamente muchas veces vemos que el personal activo busca toda la posibilidad y todas las alternativas posibles para jubilarse por el IPS. En ese sentido, aquellas cajas previsionales que han sido transferidas a la Nación se ha comprometido por ley a través de la posibilidad de ir compensando los déficits que puedan absorber. Esta situación o este mecanismo, ¿cómo se hace? Al término de cada año se envía la información de todo el año, mes a mes, pero al término de cada año se hace una auditoría y de esa auditoría resulta cuál es el déficit que el Estado Nacional debería compensar a través de la ANSES a aquellas cajas previsionales no transferidas como la nuestra. En el caso puntual de la provincia de Corrientes, nos envían fondos, pero sobre una base de cálculo del año 2017. No nos actualizaron los años subsiguientes, por lo tanto nos envían alrededor de 40 millones de pesos mes, que realmente es una cifra absolutamente insignificante a comparación a lo que nos debería remitir mes a mes. Entonces, lógicamente, eso tiene una creencia hacia la Nación muy marcada. Hemos hecho todos los intentos posibles, digamos, de acercar posiciones y demás, pero claramente tienen una decisión política de no remitir los fondos al IPS y bueno, eso determinó que la provincia, digamos, el gobernador tome la decisión de avanzar en un reclamo judicial que está en la Corte en el orden de los 10.000 millones de pesos, cuando
hizo este reclamo allá a principios de año, digamos. Esto es una dinámica que se va a seguir incrementando ese valor y no sé a qué valores podría llegar cuando realmente la Corte Suprema tome cartas en el asunto y determine seguramente a través de las pericias contables cuánto va a ser el valor. Pero bueno, este es un ejemplo claro de que no se cumplen las leyes y en este caso, por supuesto que eso golpea mucho a las finanzas provinciales. Y el resto Eso de las por provincias, nombrar un ministro, solo caso, ¿no? Ministro, le consultaba, ¿cómo le va? Buen día, yo soy Horacio Ramírez Verdaguer. Le pregunto sobre si pudieron corroborar o cotejar esto con el trato, el manejo de otras provincias. ¿Cómo es? Sí, hay otras provincias que le están remitiendo el déficit del año 2021, otra del 2020 y muy pocas del déficit del año 22. Estos salen resoluciones que se publican, digamos, en el boletín oficial, o sea, esto es información que se tiene acceso, cualquiera puede tener acceso y ve la discrecionalidad y la discriminación que tiene la provincia de Corrientes por una definición política, claramente, porque la información se envía, se remite y las mismas reglas en las cuales definen los déficits en otras provincias también definen la nuestra, pero sin embargo la nuestra no quieren avanzar más del 2017. Imagínense con esta inflación y esta Argentina que estamos viviendo, que parece no tener techo, resulta ser que estamos recibiendo fondos del año 2017. Entonces, evidentemente hay una intencionalidad. En este caso, más allá de otras cosas que descuenta, por ejemplo, el hecho de que se descuente el tema del IPS, el tema que va a nuestras personas mayores, ¿esto incide a la hora de tomar una decisión de aumento, ministro? No incide en el sentido de que el Tesoro Provincial y por decisión del gobernador decide absorber ese déficit, pero decide absorber el déficit con fondos propios, cuando hay una ley nacional que establece que estos déficits deben ser absorbidos por el ANSES. Entonces, de eso se trata, digamos, ¿no? Es decir, las responsabilidades legales que incumple, digamos, el gobierno nacional son muy marcadas, pero alguien se tiene que hacer cargo. Ahí no podemos mirar para otro lado y decir a los jubilados no pagamos los sueldos de jubilados por una cuestión de que el ANSES no envía los fondos. Esto no se puede hacer, claramente el gobierno provincial a través del Tesoro se hace cargo, pero el déficit sigue aumentando y las necesidades de recursos claramente siguen creciendo. No nos olvidemos que toda la política salarial del personal activo que se lleva adelante cada vez que el gobernador da un aumento, tiene características remunerativas. ¿Qué significa esto? Que también impactan los jubilados en los porcentajes que correspondan. Entonces, por supuesto que va a seguir creciendo el déficit del IPS, pero es absolutamente inducido por incumplimiento de leyes nacionales. ¿Y en qué otra cosa, por ejemplo? Porque estas son las cosas que preocupan, porque siempre se habla de la discriminación. El gobernador también hablaba acá del tema de la luz, porque tenemos que pagar nosotros la luz y no tener una tarifa diferenciada. Pero ¿en qué otra cosa se siente a la hora de la discriminación o de recibir los fondos nacionales, ministro? Otra de las cuestiones, son varias, digamos, ¿no? Pero otras de las que también incumple el gobierno nacional, hace algunos años atrás, de manera frecuente se vienen firmando los pactos fiscales que vinculan la relación nación-provincia respecto de lo que tiene que ver impuestos. Aquellas provincias que no hayan subido los impuestos, como el caso de la nuestra, venía, digamos, o el recurso que el gobierno nacional a través de la recaudación general remitía a aquellas provincias. En el caso nuestro, concretamente, iba a ser específicamente para obras de infraestructura. En ese sentido, estamos alrededor de 7.000 millones de pesos que nos debe el gobierno nacional, que no nos remite y que además publica la deuda que tiene con las provincias en la página web del Ministerio de Economía de la Nación. Hemos hecho también los reclamos, también hay convenios suscriptos, digamos, entre partes, y tampoco cumple. Entonces, claramente hay una intencionalidad muy marcada de incumplimiento de normas vigentes que no se hace cargo el gobierno nacional en detrimento, obviamente, de los fondos provinciales, porque, insisto, la obra pública
hoy es financiada en 100% con fondos propios. Ahora, si tuviéramos esos 7.000 millones de pesos adicionales, seguramente podríamos hacer más obras de infraestructura. Eso no va a gastos corrientes, no va al gasto cotidiano que tiene el Estado para funcionar, va con un destino específico. Entonces, por supuesto que esto perjudica y mucho. Después hemos escuchado por estos días, digamos, algunos anuncios del ministro Massa, en su campaña preelectoral, que ha dado un montón de anuncios. Entre otros anuncios, ha decidido sacar plata de las provincias que le correspondía desde el impuesto a las ganancias y el IVA del programa Compre sin IVA. Ha decidido sacar plata a todas las provincias. Para la provincia de Corrientes son cifras pero dice que el IVA no le sacan a la provincia. No, el IVA le sacan a la provincia. Hay una ley que tiene media sanción en diputados, que claramente el dictamen que se aprobó, no voy a entrar en tecnicismo, pero está más o menos con la mitad del dictamen, que claramente hay un párrafo que indica que el costo fiscal que tuviera este programa va a ser absorbido con la recaudación del impuesto al valor agregado. ¿Esto qué significa? Traducido, que todo la recaudación de todo el país, de ahí van a sacar el 60% que le corresponde a las provincias y van a dedicar al programa de Compre sin IVA. Entonces, toman decisiones que avasallan las autonomías que tienen las provincias. Le recortan recursos fiscales y las provincias nos tenemos que hacer cargo de campaña preelectoral del actual ministro de Economía. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hablar. Esas son las cosas que deterioran los equilibrios presupuestarios provinciales. Nosotros el año pasado hemos terminado un año con superávit. Resulta ser que la mayoría de las provincias que terminan con superávit este año van a terminar con déficit. ¿Cómo no terminar con déficit si la nación no cumple con el envío de fondos y además toma decisiones que le recorta fondos de la coparticipación? Y en el caso de la provincia de Corrientes, solamente de acá a diciembre tenemos proyecciones en el orden de los 6.500 millones de pesos menos. Entonces nos encontramos en una encrucijada realmente muy severa. Claro. Un ministro precandidato presidencial que toma decisiones con recursos que son de las provincias, y parece muy avasallador. Entonces, estas son las cuestiones que muchas veces hay que tener mucha precaución y mucho cuidado, porque ahora el déficit estructural que tiene el gobierno nacional, para que sus cuentas públicas cierren un poco mejor, transfieren esos déficits a las provincias. Entonces, no nos olvidemos que hay un avasallamiento importante y en lo que tiene que ver con los recursos automáticos. Y por supuesto que los recursos que son discrecionales, sabemos que a la provincia de Corrientes prácticamente no llega ninguno. Y eso del IVA, ministro, ¿la compensación no vendría por el lado del consumo? Porque esa, en teoría y básicamente, disculpe que le hable en estos términos, pero esa era la explicación al momento del anuncio. Por supuesto, a ver, cuando uno va y compra, ¿sí? Esto se supone que va a estimular el consumo, va a haber un poco más de dinero a aquellos beneficiarios del programa Compre sin IVA, y es probable que la mayoría se vuelque al consumo, por no decir todo al consumo, ¿no es cierto? Sí. Esto genera un efecto dinamizador, pero solamente cuando se vuelca al consumo dentro de lo que es la economía informal, o dentro de la economía formal, porque tiene tratamientos distintos. A ver, si uno va, y esto hablo de manera genérica, ¿no es cierto?, y va y compra en un supermercado que está dentro de la economía formal, registrado y todo lo demás, ese IVA va a aumentar, ¿no es cierto? La recaudación va a aumentar. Ahora, si va a la economía informal, probablemente a comercios no registrados, que sabemos que existen, eso no vuelve al IVA, ¿se entiende? Sí, se entiende. Por un lado. Y por otro lado, ese incremento de IVA de aquello que se volcó en la economía formal, aumenta la recaudación de IVA. Ese aumento de la recaudación del IVA, en realidad no es una exención
porque acá viene la cuestión conceptual, no es una exención del impuesto, el impuesto sigue recaudando lo mismo, sigue siendo el 21%, nada más que el gobierno nacional dice, aquello que yo le doy y le devuelvo a los beneficiarios del compre sin IVA, saco también de la recaudación de IVA. Entonces, por un lado, le doy más capacidad de compra a la gente, que si lo vuelca en la economía formal, vuelve en mayor recaudación del IVA, y esa mayor recaudación es la que toma el gobierno nacional para reciclar el dinero. En definitiva, perdemos las provincias, porque está sacando recursos de la masa de coparticipación de impuestos. Ahora, yo no dudo de la gestión suya, ministro, pero usted va a patear puerta. Yo le decía eso también a Valdés en ese aspecto. Usted va a patear puerta. ¿Qué le dicen cuando le dicen, che, me están jodiendo los jubilados correntinos? ¿Qué le dicen a todo esto? A todo esto, cuando tenemos la suerte que nos atiendan, que son muy pocas veces, realmente son muy pocas veces, quedan solamente usando un lenguaje vulgar, no nos prestan la oreja, digamos, ¿no? Que nosotros hagamos toda la exposición que querramos, eso no implica ningún tipo de cambio en su conducta ni en su accionar. Entonces volvemos a las provincias y nos damos cuenta que estamos sin respuesta del gobierno nacional. Por supuesto que se hicieron planteos, al punto, como le decía al principio de la nota, se hicieron tantos planteos que hemos llegado a la Corte. En definitiva, ya no sabemos más qué puerta golpear, y aquellas que eventualmente saben, insisto, que son las menos, no logramos tampoco respuesta satisfactoria, porque de lograrlo seríamos nosotros los primeros en decir efectivamente nuestro Instituto de Previsión Social está saneado y está equilibrado como corresponde y como pasa con otras provincias. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, acá no hay una cuestión política de celos políticos, de protagonismo. Acá hay una cuestión que nosotros queremos administrar para nuestros jubilados y queremos que la nación cumpla las leyes. Nada más, una relación absolutamente sencilla. Y de las leyes. La última de mi parte, ministro, es la coparticipación que nos tienen que mandar, que mandan a las provincias. ¿Eso nos llega en tiempo y forma? ¿Eso está viene todos los meses sin ningún problema? Sí, esto hay el procedimiento. La coparticipación, el régimen de coparticipación, básicamente es un sistema que tiene un gran porcentaje que es automático. Es decir, la recaudación que se obtiene, digamos, en todo el país, día a día, eso se distribuye también de manera diaria. Y esto es automático. Esto a través, digamos, de los órganos recaudadores nacionales, se distribuyen a todas las provincias a través de índices, que en el caso de la provincia de Corrientes llega absolutamente todos los días. En eso no tenemos inconveniente, y la recaudación que llega también está exteriorizada, digamos, en la página web, y nosotros hacemos el seguimiento y eso llega de manera frecuente. Ahora bien, todas aquellas decisiones que afectan a la masa de coparticipación, es decir, para graficarlo, digamos, ¿no? Esto es una torta, ¿no es cierto? Ahora, si nos achican la torta y somos la misma cantidad de comensales, seguramente, cada comensal tendrá una porción menor. Esto es algo de la lógica, digamos. Entonces lo que están haciendo es bajar recursos de la masa principal. Es decir, la torta se viene achicando, pero los comensales, que son todas las provincias, son las mismas. Son los mismos. Entonces las porciones obviamente van a ser menores. Esto es lo que estamos reclamando. ¿Por qué tenemos que absorber las provincias decisiones preelectorales del gobierno nacional? Nos parece que esto es un avasallamiento. Esto hay sentados criterios de la Corte en varias oportunidades que hablan sobre la intangibilidad de los recursos coparticipables. Entonces vemos que al gobierno nacional le interesa absolutamente poco, digamos, las cuestiones del cumplimiento de los criterios que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y mucho más allá las leyes que hoy están absolutamente vigentes y que deliberadamente deciden incumplirlas. Simplemente, ¿qué pedimos?
cumplamos las leyes. Creo que es un principio básico de una vida de sociedad ordenada. Creo que tiene que ver en la relación nación con provincias, tiene que ver, digamos, con evitar estos abusos y estos avasallamientos que después... Usted sabe bien que los reclamos que vayamos a la Corte Suprema de Justicia no son inmediatos. Muchas veces hacemos las presentaciones y tal vez vemos los resultados en algunos años por delante. Pero tenemos que hacerlo. ¿Pero por qué tenemos que hacer? ¿Porque queremos quejarnos? No queremos quejar. Queremos que nos envíen lo que nos corresponde a la provincia de Corrientes por ley. Así de simple y sencillo. ¿Cómo impacta esto en lo que tiene que ver con el desarrollo de la obra pública, sobre todo en las localidades del interior? Sí, bueno, el presupuesto provincial es uno solo. No hay un presupuesto, digamos, para cada cosa, sino que es un presupuesto que es único y el gobernador decide, digamos, dónde invertir, digamos, los recursos públicos. En ese sentido, obviamente, si se achica los recursos de coparticipación, hay sectores que se van a ver un poco más golpeados. Esto es absolutamente natural. La administración de los fondos del Estado, más allá que estamos hablando de escalas diferentes, es muy parecido a la administración doméstica que cada uno de nosotros podemos tener en una casa. Si usted está acostumbrado a vivir con determinados niveles de ingreso y yo mañana le saco el 27% de los recursos, usted va a tener que hacer ajustes, no va a poder seguir viviendo al mismo ritmo con un 27% menos de recursos. Pero bueno, hubo concretamente una reunión con intendentes, ministro, para abordar esta situación. Sí, tuvimos una reunión de carácter técnico, digamos, con municipios que, bueno, también nos transmitían preocupación en ese sentido, no porque nosotros vayamos a restarle de la coparticipación, porque la provincia cumple las leyes y distribuye el 19% de manera diaria de coparticipación en la totalidad de los municipios, sino que, insisto, la masa central, la masa principal de coparticipación se ve reducida. Obviamente en el efecto cascada también los municipios van a tener menores recursos, eso es una realidad, digamos. Así que la verdad que es una preocupación, no sabemos hasta cuándo van a seguir estos anuncios que afectan a las provincias básicamente para tratar de sostener un candidato presidencial. Ministro, muchas gracias por este contacto. Me pregunta por aumentos, la última. Sí, aumentos. A ver, perdón, no escuché la última parte. Sí existe la posibilidad de aumentos. Y bueno, eso se lo va a evaluar el gobernador, digamos, pero bueno, estamos viendo con un nivel de incertidumbre que nos propone el gobierno nacional día a día, es lo que le acabo de comentar. Si usted tiene, digamos, menores recursos de los que habitualmente tiene en su economía personal, bueno, el Estado le pasa lo mismo. Pero claramente hay decisiones que son ejes de políticas públicas, como el caso del salario. Las veces que hubo oportunidades, el gobernador tomó la decisión de avanzar. Solo a modo de ejemplo, solamente el año 2023, para no hacer ninguna comparación de series históricas, porque creo que en esta Argentina día a día parece ser que nos tienen programado construir un país diferente. Nosotros allá por el mes de febrero hemos delineado, digamos, una política salarial para este año, pero bueno, la inflación empieza a desatarse. Cuando eso ocurre y existieron los recursos necesarios, volcó más dinero a inversión salarial y esto hizo que ya en el mes de julio nosotros hayamos sobrecumplido la meta anual. En ese sentido creo que estamos, preocupados por la merma de los recursos coparticipables, pero no por ello dejamos de desatender cuando existan las posibilidades de una mejora salarial, y la máxima va a llegar a... indica, ¿no? Ministro, gracias, que tenga usted un lindo día, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está el ministro Marcelo Rivas Piacentini, ministro de Hacienda de la provincia de Corrientes.